Versículo 12 de Juan. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fijaos que no dice yo voy a traeros luz. Eso no lo dice el versículo. Sin embargo, nosotros sabemos que nos trae. Pero es que ese nos trae luz es una parte pequeña o una parte de ese total de yo soy la luz del mundo. Ni siquiera dice yo os enseñaré a ver mejor. Y alguno diría, hombre, vemos mejor la dimensión de lo que vemos con la luz de Cristo, vemos mejor. Sí, pero no dice eso, dice más. Cuando Cristo dice yo soy la luz del mundo, está diciendo o está hablando de sí mismo como una presencia real, no como una característica que también. Por tanto, decir que Él alumbra nuestras vidas, decir que Él nos da dirección, todo eso lo vamos a ir viendo a continuación. Pero yo soy la luz del mundo nos está hablando que esa luz es una presencia y que esa presencia es la presencia de Cristo. Juntamente con esto, y lo dicho, no dice el que me admira, el que me respeta, dice el que me comprende, dice el que me sigue. Y esta palabra es fundamental, porque no está hablando de estudiar, que hay que hacerlo, o de entender, que hay que entender hasta los niveles que Dios está esperando que entendamos. Si es el que me sigue, esta palabra indica camino, indica pasos, indica dirección. Todo esto implica movimiento. El que me sigue, todo esto implica que algo dejas atrás. Y cuando analizamos bíblicamente, y no nos detendremos, lo que significa avanzar es dejar atrás cosas, no es llevarlas a rastras. Implica elegir un rumbo. O sea que, si después de yo soy la luz, esto me enfoca en una persona, el que me sigue, esto me obliga a ponerme en movimiento, a caminar, a dar pasos. Eso me obliga a elegir un nuevo rumbo. ¿Cuál es? No lo sabes. Sabemos algunas cosas, pero es siguiéndole, vamos caminando y vamos dejando cosas atrás. Entonces, todo esto nos indica que no vale con el que simpatiza conmigo, el que tiene una opinión favorable, porque hay muchas personas que en la práctica tienen una opinión. Mira, me voy a atrever, en la iglesia, no digo la iglesia local, ni lo niego, me refiero a la iglesia, creen que siguen porque tienen una sincera simpatía y un verdadero atractivo por esa figura que tienen delante. Pero seguir, en el sentido bíblico, es poner la vida detrás de alguien. Entonces, lo siguiente que Jesús, nada menos, se atreve a decir es: no andará en tinieblas. Es decir, no caminará perdido, sin sentido, no caminará a ciegas por la vida. No caminará como muchos que tropiezan en la misma piedra una vez y otra y otra y otra, pero no es que tropiezan una vez y otra y otra y otra, sino que llega un momento en que ni saben por qué están tropezando en lo mismo y no pueden desembarazarse del tropiezo más las caídas, siendo que su deseo es evitar ese tipo de tropiezos. No caminará con el alma apagada, tomando decisiones oscuras desde un corazón confuso. Es pura metáfora, pero es muy descriptiva. No caminará con el alma apagada, tomando decisiones con un corazón confuso. Entonces, la luz en la Biblia no es esa iluminación mental, que también es. No es solamente eso, es vida y es dirección, es vida.
La luz es presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso, no andar en tinieblas no se resuelve con información. Por eso, cuando Juan describe a Jesús en el comienzo del Evangelio, cuando él lo describe en términos de luz, y esa luz la relaciona con la vida. En él estaba la vida, y la vida es la luz, era la luz de los hombres. Entonces la cuestión final no es ver solamente, es tener vida, es vivir. Y aquí conviene pararse por un momento, porque muchos de nosotros, por haber confundido que la luz es comprender lo que significa bíblicamente la luz, nos hemos perdido ese vínculo de que tendrá la luz de la vida. Y decía que muchos de nosotros hemos vivido de esta manera, con las cosas muy claras en la cabeza y con oscuridad en el corazón, llenos de versículos pero apagados por dentro, conociendo la doctrina pero caminando sin dirección. Entonces Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y lo que está diciendo, yo soy lo que te falta a ti por dentro cuando no sabes a dónde ir. Y este no saber a dónde ir no es un ir espacio-tiempo, desde aquí hasta la rotonda, o ir existencial. Yo soy lo que te falta, que algunos dirás, a mí no me falta, estupendo, pero la afirmación dice, lo que te falta cuando no sabes a dónde ir. Ese ir existencial, eso nos pasa continuamente. Entonces, cada vez que nos pasa, necesitamos esa presencia que nos resuelva ese problema. Yo soy lo que te falta por dentro. Este escuece a la carne, pero alimenta el espíritu. Cuando te acostumbras a sobrevivir. El que acostumbras a sobrevivir es otra forma de decir, yo sé que has perdido tu primer amor. Y todo es, yo soy lo que te falta cuando te acostumbras a sobrevivir. Yo soy lo que te falta cuando has normalizado la sombra y no te das cuenta. Es pura metáfora, pero yo creo que es descriptivo. Yo soy lo que te falta cuando te has acostumbrado a la sombra o sombras y no te das cuenta de que tu vida es caminar en la penumbra. Es otra metáfora, pero yo creo que es descriptiva. Ahora, cuando hablamos de tinieblas, hay que tener cuidado porque con una cierta frecuencia, para evitar sufrir cierto dolor emocional que nos produce lo que realmente significa tinieblas, las asociamos a cosas grandes, a pecados escandalosos o cuestiones espectaculares en términos negativos. Pero resulta que las tinieblas de las que nos quiere sacar el Señor, claro, si este mensaje estuviera dirigido a gente que no es creyente, yo no podría poner estos ejemplos. Cuando es dirigido a creyentes, tenemos que circunscribirlos a los escuchantes. Entonces las tinieblas decían que no necesitan, para que no nos engañemos, ser algo escandaloso, pueden ser algo muy discreto. Las tinieblas pueden ser inclusive finas y respetables. Vivir sin verdad, pero con buen aspecto. Vivir sin Dios en el sentido pleno de lo que se espera, pero con una moral práctica, exhibida, me refiero a exteriorizada, practicada. Vivir con un corazón endurecido y llamarle prudencia. Puede ser vivir con una fe pobre, pero adquirir y practicar todos los hábitos religiosos o eclesiológicos. Esos son tinieblas. Esas son nuestras tinieblas que vamos a tener que detectar, si las hubiera, para matarlas. ¿Has empleado el verbo matar? Sí, para matarlas, claro, para matarlas. Entonces, la cuestión de las tinieblas es que tienen un recurso tóxico
Iba a decir que es muy peligroso, ¿no? Si es tóxico, pues es eso, peligroso. Y es que se adaptan a la persona y hacen que la persona se adapte a esas tinieblas que yo acabo de mencionar. Se acostumbre, dijéramos. Se acostumbra a no esperar ya nada. Se acostumbra a no confiar como confiaba. Se acostumbra a pensar yo soy así. Esto es lo que hay. Cuando uno dice yo soy así y esto es lo que hay, ahí hay una tiniebla, pero es que además se le quiere poner otro nombre para con eso no experimentar el dolor emocional del reproche de Dios que uno sabe y mantenerla sin sufrir. Nos pasa a todos. Entonces decía que tienen ese recurso tóxico que es cuando nos acostumbramos, pero es por la adicción que ellas tienen, el veneno que ellas tienen es que se acomodan y nosotros nos acostumbramos a esto que acabo de mencionar. No necesariamente a esos pecados. Una forma de acomodarse es estar viviendo esto que yo acabo de denunciar y mientras tanto uno denuncia los pecados gordos y ya se queda tranquilo y apaga ese silbo apacible desde el cual Dios quiere que vean estas cositas, que no son cositas, me refiero que son tinieblas, como sí que he dicho anteriormente, pueden ser discretas y encima pueden ser respetables, que no lo son, pero te explico ese fenómeno de adaptación de las tinieblas. Todos nosotros, prácticamente, en algún momento u otro, hemos descendido al sótano de un garaje, que todo está iluminado de tal manera que todos son penumbras. Bueno, pues cuando estás ahí llega un momento, y no tardamos mucho, en acostumbrarnos a las penumbras. Esto es la vida. Esto es la vida del que se acostumbra a las penumbras. Lo que pasa es que cuando nosotros salimos a la calle, sin darnos cuenta, porque claro, esto es una experiencia humana y yo la estoy usando como metáfora, vemos la luz y notamos el cambio. Eso es lo que quiere hacer Jesús con nosotros. Entonces así funcionan muchas tinieblas. No son un golpe de oscuridad, son una costumbre. Y poco a poco uno se queda así y por consiguiente la capacidad de ver el siguiente paso, de ver el horizonte, pues queda mermada y disminuida. Y ahora quisiera que nos fijáramos en lo que ya hemos visto. Vamos a ver el orden en el que se produce esta experiencia de salir de la oscuridad del reino de las tinieblas al reino de la luz, como dice la Escritura. Primero es yo soy la luz del mundo, Cristo. Después el que me sigue. Después no andará en tinieblas y después, sino que tendrá la luz de la vida. Mirad el orden que necesitamos. No se trata de arreglar todas las cosas y entonces ver la luz. No se trata de ser más fuerte en el sentido que sea y entonces ver más claro. Primero caminas y la claridad se abre. Y mientras estamos en camino, el alma queda orientada. La frasecita de caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Bueno, esto es semejante a esto que estamos mencionando. Entonces, es mientras caminas detrás de Cristo, la luz te envuelve, te inunda. Ahí es donde se produce, que es luz en la dirección, luz en tu mente, aclarándote las cosas, pero mientras caminas con Él, la luz te va indicando y tú vas siguiendo, y ahí el alma se orienta. Tu ser interior se ilumina y ya sabes los pasos que tienes que dar y los das. Entonces esto nos confronta con una realidad que surge desde la Ilustración, en la que se entroniza, se aparta a Dios, se mata a Dios. Ya la existencia no es teocrática, Dios es el centro, sino es antropocéntrica, antropos, hombre, el hombre es el centro y por supuesto la razón, la nueva diosa. Y entonces decía que
que la propuesta es el que me sigue verá, pues la razón y las nuevas corrientes, bueno, las nuevas corrientes, que es desde la Ilustración, o sea, que hace ya unos cuantos siglos, pero la mentalidad moderna, de una manera más acentuada, con honores, dándole a la razón la categoría de Dios supremo, dice, no, primero lo entiendo y luego lo hago. Y es cierto que en muchas cuestiones esto tiene que aplicarse así, pero hay una experiencia con Cristo que no permite que la fórmula sea esa. Primero es el seguimiento y luego entenderás. Esa es la fórmula. Y yo conversaba con alguien y le decía que eso no significa anular la mente y entonces seguir como el que se lo traga todo. No, esto es una actitud. Y tú puedes decir, primero sigo y luego entiendo, y simultáneamente eres una persona que calcula, que razona, que piensa, pero todo eso lo hace rendido a aquel al que sigue. O sea, que no se le cae el cerebro. Sigues y el camino torcido, que no sabíamos por dónde íbamos, se irá enderezando y el nudo gordiano se deshará. Te pongo una imagen, ya verás cómo la comprendemos. Cuando ponemos el GPS y le ordenamos o le pedimos una dirección final, lo que vemos nosotros delante en el navegador es un mapa que nos enseña una ruta, la Biblia. Bien. Pero hasta que no empecemos a movernos, esa ruta no se vuelve camino, porque ahí vemos un mapa con muchas cosas, el punto A y el punto de llegada, y vemos toda la Biblia, pero hasta que no empezamos a avanzar en la dirección que Dios nos quiere, ese mapa no se transforma en camino. Yo creo que manteniendo las distancias esta ilustración puede valer. Y entonces, fijaos qué cosa tan hermosa, qué ocurre cuando nos equivocamos y salimos por la tercera salida de la redonda en vez de por la cuarta o por la primera. El GPS no nos riñe, redirige y nos dice, no, por ahí, y además hace un ruido, es exactamente no es, pero hace un ruidito que te llama la atención. O sea, es una preciosidad no el GPS, que sí que es. Es una preciosidad la comparación, porque así es como hace el Señor. Incluso las amonestaciones son una forma de redirigir, pues así es, insisto. La parte más valiosa de esta ilustración es pones el GPS y tienes toda la Biblia. Pero hasta que no andas, no tienes camino. Tienes todas las opciones. Muy bien. Como resumen, las tinieblas de nuestra propia existencia no se quitan con información, ni sin ella. Se quitan con luz, y la luz es Cristo. Puedes tener toda la información, pero no vas a ningún sitio. Necesitas a Cristo. Entonces, ahora, hay que decir que este modo de vivir que propone Jesús en todo el Evangelio, pero también en esta afirmación, en esta declaración, en esta invitación para ser libres, verdaderos y felices, esto es algo precioso, pero puede resultar incómodo. No, va a resultar incómodo, porque esa luz no solamente nos permite que Cristo nos oriente, es una luz que penetra tan profundamente que nos lee a nosotros. La metáfora, dicha de otra manera, sería, cuando leo la Biblia, me lee. Eso es una maravilla. Pues esta luz hace lo mismo, en ese sentido resulta incómodo. Hay incomodidades que son muy buenas, que son necesarias. Todas las alarmas que nosotros percibimos en nuestro cuerpo desde el punto de vista biológico, todas las alarmas que percibimos cursan en nuestro ser físico con molestia, con sufrimiento, con fiebre, con dolor, pero benditas señales. Porque son advertencias para lo bueno, para poder corregir, indicando que, bueno, pues la luz esta resulta incómoda en ese sentido, como la fiebre. ¿Es cómoda la fiebre? Preferiríamos no tener fiebre y que se desarrollara ni fiebre ni ningún síntoma, y que se desarrollara una enfermedad peligrosísima y que acabara con nosotros por no estar advertidos. No. En este sentido la luz es incómoda, pero bendita incomodidad. La luz
que nos hace sentir mal en algunas ocasiones, te abraza, pero te muestra. Te calma, pero te corrige. Te sostiene, pero te llama a salir de la sombra. O sea, es el plan perfecto. Bueno, como siempre, cada cuestión que analizamos de Jesús. Entonces ahora la pregunta se vuelve más personal. ¿De qué tinieblas, modo iglesia, tipo iglesia, nos tiene que sacar el Señor? Porque hay tinieblas en el pensamiento. Hay tinieblas, vamos a llamar del pensamiento. Cuando la mente llega a un momento que por determinadas experiencias no bien procesadas, hablo de creyentes como iglesia, pues se llena de sospechas, de interpretaciones torcidas o medio torcidas, cuando como consecuencia de ciertos recorridos de algunos de vosotros que golpean y duelen y entristecen familiares del tipo que sea, hacen que experimentemos mentalmente un pensamiento amargado de la vida. Eso son tinieblas y eso está a la orden del día. No tiene el punto final para la vida eso, pero eso está lleno. Estamos rodeados de situaciones que con motivo duelen como si fueran lija para el alma, con motivo. Las tinieblas es cuando se perpetúan. Y yo entiendo que hay algunas que se perpetúen. Lo único que quiero comunicar es que Dios nos transmite la esperanza de que haya un hasta aquí. Nos lo transmite. Hubieron muchos creyentes dignos que hoy tenemos en la Escritura para que podamos beber de ahí, de ellos. Y tardaron 25 años o 30 años en resolver sus cuestiones. Así que cuidadito con menospreciar el túnel o la experiencia o la tragedia de esos creyentes. Esos son tinieblas mentales. Hay tinieblas también del corazón. Vamos a ir muy rápido. No sé, Román, yo creo que le ha dicho a mi mujer, yo cuando te mire y te cuque el ojo, tú le enseñas a tu marido el reloj. Estáis compinchados. Y eso que le he dicho que se ponga detrás del pilar, pero se ha puesto de manera que todavía se ven. Menudos amigos, con amigos así, ¿verdad? ¿Para qué quiere uno enemigos? Amén, dicen por ahí. Es verdad, es verdad. Bueno, tinieblas del corazón, así muy rápido. Cuando uno convive permanentemente con una pena vieja y se acostumbra tanto a la persona a vivir ese dolor, que no termina, cuando hay una herida que no termina de soltar, todo eso hace que la gente sonría, pero en realidad nunca sonríe. Su corazón no sonríe. Y los ves sonriendo, pero digo que no sonríen porque solo su boca sonríe, el resto no. Tinieblas de la voluntad, bueno, cuando queremos corregir algo, cuando queremos dejar una atadura, cuando queremos, y dándole vueltas a la misma situación, mañana lo hago, mañana me reconcilio, mañana suelto, mañana tinieblas de la voluntad. Y tinieblas espirituales, estas son muy peligrosas. Cuando uno está lejos de Dios, pero lo disfraza de ocupación. Cuando uno no busca al Señor y es por falta de tiempo. Cuando uno se ha secado por muchas cosas que hemos mencionado anteriormente y uno lo normaliza. Es que pasa. Es que es lo que pasa. Entonces esta advertencia es decir, estos somos todos. A ver, pastor, ¿todos qué es? Todos es todos. En un grado o en otro. Y entonces el Espíritu Santo nos lo recuerda porque tenemos que seguir adelante con más claridad y con menos tinieblas, pero todos en todos los sitios, pero no un todos descalificante, un todos descriptivo. No es que lo haya alcanzado ya. Está diciendo lo mismo el gran apóstol Pablo. Continúo. Entonces, el que me sigue no andará en tinieblas,
No dice que no habrá momentos de noche, va a haber momentos de noche, esos en los que estás pensando. Pero la palabra dice que incluso ahí algo tiene que decir, y es el bendito Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de... ¿Ves cómo dice aunque? No, si acaso, si alguno, si a ti te toca, que eres mal creyente, aunque ande, bueno, en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. El punto no es que no va a existir valle, olvídate, los de pare de sufrir, sí que va a existir valle, no se va a quedar el valle de sombras de muerte. El punto está en que lo voy a pasar acompañado y será un valle de sombras de muerte, pero dice que iré en una cierta oscuridad, un valle de sombras, sí, pero no dice que andaré en tinieblas, porque el punto está en quién va a estar conmigo siempre. No lo vas a sentir en algunos momentos, pero va a estar. No lo sentimos. Pero habrá momentos en los que tus emociones estén destruidas, pero tu espíritu siente que está. Y tú te dices a ti mismo, Señor, mi alma está angustiada hasta la muerte. Sí, pero yo sé que estás. Entonces, si me preguntan, ¿cómo te sientes? Yo diré que fatal. Pero los creyentes, no. Tú pregúntame cómo estoy. Y te diré que en Cristo y en victoria. Si me preguntas cómo me sientes, tú estás apelando en tu pregunta a mis emociones. Luego, tenemos legítimo estar sufriendo en el valle de sombra de muerte, pero sabemos en el Espíritu que estamos acompañados. No lo pasamos solo. Eso es lo importante. ¿Vamos a sufrir? Sí, sí, sí. Yo sé que si algún muy carismático oye esto y dirá, madre mía, lo que enseña este pastor en la iglesia los tendrá todos asumiendo el sufrimiento como una cuestión inevitable. ¡No! Entonces, claro que vamos a sufrir, pero claro que vamos a estar confundidos, sí, pero no vamos a estar abandonados porque está esa persona, porque la luz es algo más que un concepto. De ahí, de la luz que es una persona, se derivan muchos conceptos para que los podamos, con nuestra mente racional, los podamos entender. Y entonces aquí entra la última palabra, que es la palabra operativa, y tendrá la luz de la vida. No dice verá de vez en cuando, dice tendrá. Tener la luz de la vida cuando estemos en ese valle de sombras, o donde sea, donde quiera que sea, es tener, imaginad todo este paquete, la claridad de saber quién es Dios, la claridad de saber quién eres en Cristo, pese a todo, la claridad de saber lo que significa tu dolor. Aquí podría decir uno de los lemas que hay en esta iglesia. ¿Cuál es? ¿No hay sufrimiento sin? Ah, menos mal. Porque si no, la próxima vez que subiera Joaquín aquí, os tendría que decir, pero hombre, con las veces que os he enseñado esto y no hay manera que... La claridad de saber que nuestra historia no está perdida, no lo está. La claridad de que la muerte en vida, no digo la muerte física, no manda en nuestras vidas cuando nos sentimos muertos, eso no manda. En definitiva, eso es tener la luz, tener a Cristo, tener sentido y vida, porque la última palabra, y tendréis la luz de la vida. Me gustaría terminar con esta invitación. Hay gente, pero hay hermanos que llevan tiempo andando en esos trocitos de tinieblas, o llevamos. Lo que pasa es que ya no le llamamos tinieblas, forma parte de nuestra vida. Vale, muy bien, no ha terminado nuestra historia. Y hoy nos recuerda el Señor que eso sí que va a terminar. Entonces, llega un momento, por ese acomodamiento que mencionaba al principio, la toxicidad de las tinieblas es que se adaptan y el impacto que produce es que nos acostumbramos. Entonces ya le llamamos mi carácter, es mi historia, es mi vida. Es por la edad, algunos decimos, es que ya es un poco tarde. Cristo se presenta delante de nosotros en esta palabra y nos dice, y repaso simplemente el versículo, para que cobre sentido con lo que he dicho, ahora lo repaso y cada frase cobre sentido en nuestro espíritu. Yo soy la luz del mundo. No proveo, aporto, que también yo soy el que me sigue. No el de años de iglesia, no, el que me sigue
no andará en tinieblas. Créeme, esta predicación no dice, o sea, el Señor no dice, hoy te quitaré el dolor, hoy te quitaré el problema. No dice eso. Pero sí que dice que si le seguimos en ese trocito de tinieblas que hay en nuestras vidas, dejaremos de caminar perdidos. Y eso no es cualquier cosa. Dejaremos de caminar a ciegas. Y la última parte es la luz de la vida. Así que, querida familia, nuestra pregunta no es si nos gusta la frase porque teológicamente tiene un significado potente. La pregunta es ¿a quién estamos siguiendo? Esa es la cuestión. Porque donde está Cristo, según la propia descripción que aparece aquí, donde está Cristo hay luz. Donde hay luz, el alma respira. Y cuando el alma respira, la vida se recupera. La vida se recupera.